A propósito de este lustro, la organización Amnistía Internacional, con su sede en Chile, presentó el libro Trama, la calle estalla, ecos y trazos del estallido social, que aborda 12 temas relacionados a estos hechos a través de 12 ilustraciones del muralista y pintor Miguel Ángel Castro. Un trabajo que reúne la narrativa de los derechos humanos junto a las demandas de quienes estuvieron presentes en las calles. Un libro que pretende hacer memoria en todo lo referente a verdad, justicia y reparación. Es un gusto saludar a Rodrigo Bustos Botay, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Rodrigo, bienvenido al Canal de las Américas. Muchas gracias. Antes de adentrarnos en el informe, coméntanos acerca de las ilustraciones que encontramos allí, porque de alguna manera siento que hace más interesante visualmente contar estos sucesos que marcaron al país hace 5 años. Sí, nuestra iniciativa fue poder elaborar un material que es un documento que busca ser un instrumento, una herramienta para la educación en derechos humanos. Porque hace 5 años atrás, a nuestro juicio, millones de personas salieron a manifestarse por derechos humanos como la salud, la educación, las pensiones, para poder exigir que pudieran garantizarse de manera igualitaria. Entonces, en el libro tratamos de mostrar eso, cómo las personas ejercen su derecho a la protesta en Chile, en otros países de América Latina, y cómo a veces son reprimidas esas personas en el contexto del ejercicio del derecho a la protesta y cómo se violan sus derechos humanos. Entonces, quisimos elaborar este libro ilustrado para poder llegar a distintos públicos, a nuevas generaciones. Es un libro que además cuenta con varias actividades pedagógicas precisamente para ello, para ser una herramienta en la educación en derechos humanos que creemos que es muy, muy importante hoy en día, tanto en Chile como en otros países del mundo. Rodrigo, ¿consideras que al día de hoy ha habido suficiente verdad y justicia? La verdad es que nuestro balance muestra que en la gran mayoría de los casos de la denuncia por violación a los derechos humanos no ha habido justicia. De 10.142 denuncias, solamente hasta el momento hay 51 sentencias condenatorias y la gran mayoría de ellas sin una pena privativa de libertad, sino sentencias condenatorias pero con una remisión de la pena a los funcionarios policiales o del Ejército de Chile. Entonces, tenemos un panorama con mucha impunidad. También ha faltado reparación a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de personas que en algunos casos tuvieron lesiones oculares, cientos de personas, en otros casos lesiones a otras partes del cuerpo, golpizas masivas también, o violencia sexual. Hay muchas denuncias por desnudamientos y hay ya al menos 4 sentencias que han condenado a las fuerzas policiales por obligar a personas a desnudarse en las unidades policiales. Entonces, en ese panorama, lamentablemente, hoy día estamos hablando de un escenario de mucha impunidad y siguen habiendo 1.402 investigaciones vigentes y nosotros desde Amnistía Internacional hemos interpelado al Estado de Chile para que se avance exhaustiva y oportunamente en esas investigaciones. Bueno, dentro del informe hay un punto que vale la pena compartir y es reformar para avanzar. ¿Cuál es la visión de Amnistía allí? Nuestra mirada es que en Chile tenemos un problema con las policías. Nuestra visión es que las policías cumplen un rol muy, muy importante en un Estado de Derecho, porque pueden garantizar de que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos al brindarnos seguridad, al tener tareas de prevención del delito, pero ese tipo de labores que tienen las policías tienen que hacerlas con eficiencia, con competencias que le permitan enfrentar los desafíos, por ejemplo, que hoy día tenemos en Chile y en otros países vinculados al crimen organizado, y por supuesto con pleno respeto a los derechos humanos. Lamentablemente ya antes del estallido social en Chile teníamos un problema con las policías y especialmente con Carabineros de Chile. El último general director de Carabineros de Chile
Ricardo Yáñez fue el cuarto seguido que es removido antes de terminar su mandato por distintos problemas, generalmente vinculados o a probidad, o sea, hechos de corrupción, o a violación a los derechos humanos. Hay en este momento una investigación por fraude por más de 30.000 millones de pesos chilenos respecto a la policía y están todavía todas estas denuncias por la violación a los derechos humanos. Entonces nuestra mirada, nuestra visión es que debe avanzarse en una reforma profunda a la institución policial de Carabineros de Chile que nos permita tener una policía que esté a la altura de los desafíos actuales en materia de delincuencia y que pueda cumplir su labor con pleno respeto a los derechos fundamentales. ¿Qué crees, Rodrigo, que hace falta desde el rol del Estado? Porque otra cosa es el accionar de los agentes policiales. Tengo entendido que se habían pactado hace mucho tiempo unas mesas de reparación para las víctimas. ¿Qué ha pasado con ello? ¿Se ha cumplido? Bueno, la verdad es que tanto el gobierno anterior del expresidente Piñera como el actual gobierno del presidente Boric no han cumplido con una obligación que tiene el Estado de Chile y que tiene cualquier Estado cuando se violan derechos humanos, que es reparar integralmente a las víctimas. Eso tiene una dimensión de atención física, de prestaciones psicológicas. Estamos hablando de personas, en algunos casos, a las que se les truncó su proyecto de vida. Voy a dar solo un ejemplo. Había una niña de 15 años que se llama Damari, que estaba en una comuna de la periferia de Santiago y que recibió un impacto en uno de sus ojos por parte de funcionarios policiales y perdió la vista en un 95% de uno de sus dos ojos. Bueno, como ella hay muchas otras personas y esas personas requieren que el Estado las ponga en el centro de una política pública que implica atención física, prestaciones psicológicas, dimensiones simbólicas, indemnizaciones, y eso el Estado de Chile no lo ha hecho. Ha tenido algunas medidas, pero que han sido muy insuficientes, muy escasas, y nuestro llamado después de 5 años, debió haberse hecho antes, es que sí ya se haga por parte del gobierno del presidente Boric y por parte del Congreso también de la República de Chile. ¿Cambió algo en el país 5 años después del estallido social? Ha habido muchas encuestas en los últimos días que han señalado que la gran mayoría de la población chilena tiene una visión muy crítica de cómo estamos como país después de 5 años desde el inicio del estallido social. Y yo y mi organización Amnistía Internacional Chile nos preguntamos que cómo podríamos pensar que fuera de manera distinta. No es sorpresivo que mucha gente piense que estamos peor, porque la verdad hubo mucha esperanza de cambios sociales profundos hace 5 años. Millones de personas, sobre todo el 25 de octubre y en muchas otras jornadas, salieron a marchar, a manifestarse para exigir igualdad en salud, en pensiones, en el derecho a la educación, y eso no ha llegado. Entre medio tuvimos una pandemia, también hay nuevos fenómenos delictuales y por lo tanto la verdad que probablemente no estamos mejor como país, pero sí hay que seguir trabajando y estamos convencidos que hay muchas personas en Chile que siguen intentando que hayan cambios profundos, estructurales para ser un país más justo y más democrático. Así es, Rodrigo Bustos Botay, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.